Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie. Así que, volvamos nuevamente aquí a mencionarlo, como en cada programa de esta serie, une dos puntos. Uno tiene que ver con la verdad de Dios o las verdades de Dios, y lo segundo, pues es mi respuesta, mi reacción. ¿Qué de hacer yo con respecto a esa verdad de Dios? Por ejemplo, la que nos dice hoy su palabra en Efesios 4. Sigamos aquí con lo que Pablo nos enseña en este capítulo en particular, donde lo hemos venido compartiendo ayer e incluso en días anteriores, concretamente la semana pasada. Efesios 4, a partir del versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Dice así, nos exhorta aquel apóstol Pablo. Yo les digo y requiero en el Señor. Lo requiero usted de ustedes. Bueno, podría ser un poco atrevido por parte de Pablo, sin embargo no lo es cuando uno se da cuenta lo que Pablo está diciendo y lo que les está requiriendo, que ya no anden como los otros gentiles. ¿Como quiénes? Dice así, los que andan en la vanidad de su mente. No hay que andar como el resto de la gente. Ahí estamos, sí, en medio de un mundo, estamos en medio de tanta gente y Jesús nos envía al mundo y Él ahí pues le ora al Padre, como lo hizo en Juan 17, a que usted y yo no seamos quitados del mundo, sino guardados del mal, que no seamos aislados, sino que seamos guardados de la maldad que hay en este mundo. En otras palabras, lo que Jesús allí nos está diciendo, por medio de su oración, pues nos está enseñando, porque Él está diciendo a su Padre, Él está orando a su Padre, es que sean guardados del mal, que sean guardados de andar en la vanidad de la mente, que sean guardados de andar como el resto de la gente lo hace. Y eso es lo que Pablo aquí nos dice. Yo les digo y les requiero que no anden como los otros gentiles, que no anden como el resto de la gente. Al fin y al cabo, ustedes y yo somos luz aquí en este mundo. Versículo 18. No andar, claro, como los gentiles, ¿no? Como el resto de la gente. Teniendo el entendimiento entenebrecido. No hay que andar, así que ya no anden como el resto de la gente anda. No, pero a mí me parece perfectamente bien como están andando. Pero, ¿qué acerca de ellos? Pero Pablo me dice, no andar como el resto de los gentiles que andan con el entendimiento entenebrecido. En ellos no hay entendimiento. Recordemos que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura. No las entiende al fin y al cabo. Porque su área espiritual pues está básicamente entenebrecida, tal como Pablo aquí lo dice. Y tratan de entender las cosas de Dios con su propia mente. Y por eso dice aquí que andan en la vanidad de su mente. La vanidad de su mente no les entiende, no les lleva a entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Yo no puedo entender a Dios, yo no puedo tener de manera alguna explicación a tantas cosas. Y a lo sobrenatural, por supuesto, a todo ello que viene del Señor. No puedo tenerlo a través de mi mente. Eso lo he de tener a través de mi espíritu. Recordemos que ustedes y yo tenemos 3 dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. Con el espíritu es con aquella área, con aquella dimensión con la cual yo me relaciono con Dios. Ahí está mi relación y tengo comunión con Él, con la cual yo me entiendo básicamente con Dios. Con el alma, ahí está por cierto mi mente, entre otros puntos. Yo me relaciono con el mundo y con el cuerpo, pues yo me relaciono con mi entorno. Mi cuerpo pues se relaciona con cuando hay frío, cuando hay calor, para poner un ejemplo así de sencillo, elemental. Pero yo no puedo andar en la vanidad entonces de mi mente, porque voy a tener el entendimiento entenebrecido. Luego dice, ajenos de la vida de Dios. Entonces no andar como el resto de los gentiles, que están andando en oscuridad, que el entendimiento está entenebrecido y están ajenos de la vida de Dios. O sea, en ellos no hay vida, no está la vida de Dios. Entonces están andando, sí, están andando ellos
pero no están vivos. ¿Es posible uno caminar sin tener vida? Pero claro que sí. Eso es lo que pasa con aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, que no tienen a Jesús en sus vidas, que no han recibido a Cristo aquí en su corazón, en ella, en su vida. Ajenos de la vida de Dios, dice, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Así que ya no anden, dice Pablo, con el entendimiento entenebrecido. No anden así. No anden en la vanidad de su mente, como ya lo hemos visto previamente. Así que, para hablar acerca de este tema, ya no anden con el entendimiento ajeno de la vida de Dios. Ya no anden así. Así que, entonces, ¿cómo he de vivir? ¿Cuál es ese así que? Ya no andar como el resto de la gente anda. Recordemos algo, lo que el Señor nos enseña aquí. No andar entonces, pero ¿cómo he de andar? Él me enseña en los versículos 19 y 20, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Así que, varios puntos, recordemos. Ya no andemos como el resto de la gente anda. Ya no andemos en la vanidad de la mente. No andemos sin entendimiento. Ya no andemos entonces con el entendimiento ajeno de la vida de Dios. Ya no andemos así. Ya no andemos perdiendo toda sensibilidad. No podemos andar así. Ya no anden así, ya no pierdan la sensibilidad. Hay personas que han perdido toda sensibilidad. Y ya, no importa lo que ven, en ellos no hay sensibilidad. No hay amor, no hay misericordia hacia su prójimo, porque han perdido toda sensibilidad. Pero, ¿a dónde vamos con todo esto? Miren el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ustedes no han aprendido esto. Ustedes cuando han mirado a Cristo, ¿eso es lo que ustedes han aprendido? Es lo que me dice aquí Pablo y lo que me dice su palabra. No. Por eso ya entendemos un poco más lo que Pablo dice en el versículo 17, que a veces puede ser molesto. Esto pues digo y requiere el Señor de ustedes. Pero Pablo está como imponiendo lo suyo. Miren lo que Pablo aquí me dice. Yo requiero de ustedes, en otras palabras, que aprendan del Señor. ¿Qué más bíblico que eso? Ustedes no han aprendido así a Cristo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Estamos hablando también de desaprender, por supuesto. Está el aprendizaje, sí. Hay que aprender, pero también desaprender. No hay que desaprender, no hay que aprender del resto de la gente. Hay que desaprender lo que seguramente yo aprendí cuando yo estaba en este mundo. Hay que desaprender la vanidad de la mente a la cual yo tenía antes. Hay que desaprender de aquel entendimiento ajeno a la vida de Dios que yo tenía antes. Hay que desaprender toda esa insensibilidad y por el contrario, aprender de Cristo. Recordemos Mateo 11:29. Una y otra vez, esto lo traemos. Aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí. Por eso Pablo dice, ustedes no han aprendido hacia Cristo. Hay que aprender de aquel que es manso, que es humilde de corazón, de aquel que es sensible, de aquel que es misericordioso. No es insensible, sino que es misericordioso, que se compadece de las miserias, de mis miserias. Hay que aprender de aquel que no tiene el entendimiento entenebrecido, sino que de aquel que es la luz del mundo y que vino a compartir su luz hacia mí. Hay que aprender de aquel que es la vida y no de aquellos que son ajenos de la vida de Dios. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Versículo 21. Si en verdad le habéis oído, a quien por supuesto a Cristo, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. La verdad, recordemos que él es la vida, que hemos visto acerca de la vida en Dios, personas que están sin vida, que no tienen a Dios, pero también dice aquí, la verdad. Recordemos que él es el camino, él es la verdad, él es la vida. Versículo 22. En cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Así que, despójense del viejo hombre. Miren que aquí me dice de
de lo que es lo viciado. Entonces hay que desaprender todos aquellos vicios que yo tenía antes. Pero ¿cómo puede ser posible, Jimmy? Es que hay cosas que yo llevaba a cabo durante tantos años. Hay que desaprender. Y la manera de desaprender, ¿saben cómo es? Aprendiendo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El manso es aquel buey, y esto lo he dicho una y otra vez, aquel buey maduro, aquel buey veterano, aquel buey viejo, digamos así, que le enseña al buey joven el cómo llevar el yugo y el cómo llevar el arado y cómo trabajar, el cómo caminar, el cómo seguir hacia adelante. Así es como yo voy aprendiendo de él. Yo voy dejando atrás todos aquellos vicios, como dice aquí, conforme a los deseos engañosos. Así que, me dice mucho así que, por cierto, despójense del viejo hombre. Versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Así que, renuévate. Renuévense ustedes, dice el Señor, aquí por medio de Pablo. Y finalmente, el versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Así que, vístanse del nuevo hombre. Aquí tenemos muchos puntos de estos. Así que no anden como el resto de la gente. No anden en la vanidad de la mente. No anden con aquellos vicios que ustedes tenían antes. No anden así como los que andaban ajenos de la vida de Dios. No pierdan la sensibilidad. Hoy estamos viendo mucho desaprender. Pero ¿cómo hacerlo? Aprender de mí. Despójese del viejo hombre. Aprenda de Jesús. Renuévense, aprendan de Jesús. Vístanse del nuevo hombre, aprendiendo. Aprende usted a vestirse de Jesús y de toda la vestimenta que Él tiene para su vida. Vamos a orar. Así que Dios, Señor, tengo tanto que aprender de ti, pero también tanto que desaprender. Así que hoy te digo a ti, Señor, que Dios, no puedo seguir haciendo, ni andando como todos andan, como todos piensan, como todos así lo están haciendo. Vivir como los gentiles, como el resto de ellos. No puedo vivir con el entendimiento entenebrecido. No puedo vivir sin la vida de Dios. ¿Cómo vivía yo así antes, Señor? Pero Dios, entiendo que ahora yo he de despojarme del viejo hombre. He de abrazarte a ti, Dios. He de ser renovado. Pero por sobre todo, he de aprender de ti. Aprender porque yo no he aprendido así a Cristo. Todo esto no lo he aprendido así. Ni los vicios, Dios, no los aprendí de ti. No, ni las vanidades de mi mente, no las aprendí de ti. Pero ahora yo aprendo de ti, de mi manso, que eres tú, de aquel que es manso y humilde, Señor. Aprendo de ti. Y esa es mi respuesta. Y esa, Señor, es mi oración a ti. Amén. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en Hilo, el puerto más bello del Perú, Guayó Estéreo en la hermosa Guajira colombiana, Corrientes del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Si este programa ha sido útil para usted, quiero pedirle que nos acompañe, que nos regale un me gusta en su dispositivo y que comparte este programa con otras personas en este día. Nos encontramos mañana, 5 a.m., nuevamente, hora Colombia. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga. Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.